Bueno, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el mundo que nos esté viendo o que nos vaya a ver. Estamos hoy bueno, iba a decir en directo, pero es mentira, no es en directo, es grabado. Así que estamos hoy con una invitada muy especial, que para mí es muy especial, que es mi amiga y que en su momento fue compañera mía también de la formación de Somatic Experiencing. Belén Jiménez Gómez, aparte de muchas cosas, pues es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en psiquiatría y tiene formación en muchos otros enfoques de psicoterapia, como bueno, psicoterapia humanista integrativa, psicoterapia familiar sistémica, grupal, mindfulness, psicoterapia sensorio-motriz y somatic experiencing. Ha trabajado durante muchos años en el Sistema Nacional de Salud, en centros de salud mental y unidades de hospitalización psiquiátrica, y ahora mismo ejerce la consulta privada y lo compatibiliza con labor asistencial en la docencia e imparte talleres de psicoterapia para médicos y psicólogos y psicólogas. ¿Es así, Belén? Así es, un resumen muy bien de los años que llevo encima y de no sé lo que me deparará el futuro, pero sí, esa por ahora soy yo. Y bueno, y hoy la tenemos aquí esta primera entrevista que yo de repente me animo a hacer y la verdad es que me hace mucha ilusión que sea mi primera invitada, pues porque ha sacado un libro en formato ebook que en junio me has dicho que va a salir en papel, ¿verdad? Sí, inicialmente fue ebook por la situación de la pandemia, no se podía mandar imprimir ni distribuir y un poquito por la necesidad urgente se lanzó en ese formato digital y ahora ya en junio va a salir en papel. Genial. Para los que el ebook nos cuesta un poco, que nos gusta más el papel de toda la vida, pues está genial. Bueno, decir que el libro se llama Manual de Gestión Emocional para Médicos y Profesionales de la Salud, ¿no? Y un subtitulito que es Transforma la vulnerabilidad en recursos. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que está teniendo mucho éxito, ¿no? O eso he escuchado por ahí. Eso me parece por el feedback un poco de compañeros. Me hace mucha ilusión cuando se lo mando a alguien y ya le ha llegado por otra vía que se lo ha recomendado a alguien. Luego tiene también lo facilita un poco que se puede descargar gratuitamente un capítulo, el más necesitado ahora, que es el de gestión en crisis. Incluso también en la propia editorial, y no sé si también en Kindle de Amazon, se puede leer el primer y el segundo capítulo un poquito y eso también da como un aperitivo que luego la gente lo agradece y le apetece leer más. Y bien, empezar esto en ebullición, pues eso, porque me piden alguna entrevista, algún webinar, algún tal, o sea que parece que sí, que está teniendo buena acogida. Sí, la verdad es que yo me descargué ese capítulo 8 que comentas y la verdad es que está genial y bueno, pues viene como anillo al dedo, ¿no? Ahora en esta situación que nos ha tocado vivir. Con este libro es verdad que podríamos decir que es un regalo, ¿no? Que aparezca este libro ahora, este manual de gestión emocional para médicos y profesionales de la salud. Y bueno, se me ocurre así como decir que ojalá no hubiera sido esta la forma, pero de alguna manera, como todo es como es, quizás es el mejor momento, ¿no? Para que aparezca este manual y este libro. Y entonces me gustaría saber cuándo se gesta, en realidad, si se gesta ahora, si se gesta antes, entonces cuándo se gesta y cuándo decides y por qué escribir este manual para los profesionales de la sanidad. Pues mira, el que saliera ahora ha sido un poquito circunstancial. Por un lado han sido los tempos de la propia editorial y la necesidad por la situación de pandemia pues lo ha hecho aún más urgente el salir. Pero yo lo empecé a escribir hace 2 años y nació un poco, realmente nació un poco del dolor que yo tenía muchas veces en consulta. Cuando mis pacientes me traían historias, no era por lo que venían a consulta, pero traen historias de mucho dolor y desencuentro, incluso a veces de maltrato.
en el ámbito sanitario. Entonces, a mí me dolía mucho escuchar, Ujú, no solo por ser testigo empática un poco de mi paciente, lo que cuenta que sufrió, pero también me dolía que vinieran de mis compañeros, médicos, enfermeras, auxiliares, y en un ámbito que yo conozco mucho y que pensaba que era muy gratuito. Entonces yo recibía por un lado el enfado y un poco el dolor de mis pacientes, y por el otro lado yo también he sido y me he formado como médico. Sé que la orientación en la formación no es muy sana porque es todo muy de aprender de memoria muchísima cantidad teórica y muy poquito en habilidades emocionales. Y cuando las hay ujú, es dirigido desde la teoría al paciente, pero muy poco integrado y vivenciado de cómo lo hacemos los médicos. ujú. Con lo cual tenía el corazón partido entre mi parte médico con mis pacientes y mi parte en la que yo como protagonista también he sido, pues he vivenciado también esa carencia y también he sido testigo de mis compañeros que también sobreviven como pueden, sin esas herramientas y con la exigencia un poco de saberlo todo, de la inmunidad al dolor, de estar capacitados para acompañar en situaciones tan difíciles como es una consulta médica, que son situaciones de mucha intimidad, pues procesos de dolor o de historia personal dolorosa o de muerte. Entonces era un poco sentirme entre los dos mundos y realmente con una sensación de sufrimiento, de yo entiendo por qué mis compañeros pueden llegar a comportarse así, lo entiendo porque estaba en primera persona allí, pero Claro. los demás no lo saben y no por eso justifica que traten así. Entonces, un poquito desde mi impotencia y mi enfado y mi dolor y todo, nace el libro de querer darles unas herramientas lo más práctico posible, especialmente al colectivo médico. Ujú, La cosa es que como está orientado en realidad es para todos los profesionales de la salud porque tienen ese papel de cuidado de pacientes. Y a ujú. la vez los médicos tienen un posicionamiento un poco distinto por la asimetría que todavía hay. Con lo cual mi objetivo primordial son los médicos, entendiendo que muchas de las herramientas o prácticamente todo es útil para todos los profesionales de la salud. Mm. Con lo cual empiezo yo a escribir el libro, un poco también son herramientas y técnicas que explico en consulta a otros colectivos, porque realmente no es que haya algo específico solo para médicos, lo que pasa que en el libro cuento muchos ejemplos y situaciones que son habituales para ellos. Pero cuando lo voy escribiendo mi necesidad es que para en la situación en la que ya estábamos de carencia emocional, tuvieran algo que les pudiera dotar un poquito una guía, que conozcan terapias, que lo vayan ellos integrando, practicando en ellos, practicando con los pacientes. Entonces luego viene la pandemia, con lo cual esta situación de carencia se hace mucho más extrema. Ujú. Y lo que es triste de lo que tú dices, qué pena que sea esto ahora lo que movilice y a la vez casi es como una justificación que ahora pueden tener los médicos para pedir ayuda, porque también están en esta exigencia de inmunidad al dolor, ellos mismos les cuesta mucho reconocer las necesidades o reconocerse vulnerables. Ahora es algo obvio porque lo que ha ocurrido objetivamente es un trauma y más para ellos que han Mm. estado luchando en condiciones malísimas en primera línea. En primera línea, sí. Con lo cual casi dices, bueno, desde aquí ya es tan obvio y socialmente se me reconoce esta necesidad que quizás estén más receptivos y más dispuestos a poderse formar en estas herramientas. Ujú. Y es por la pandemia, porque iba a salir más o menos, pues también por esta época, junio, pero por la pandemia, como no estaba, el manual estaba orientado un poco más a tratamiento y prevención en el día a día normal de los sanitarios. Cuando ocurre la pandemia y yo pensando, sale justo en un momento donde hay una necesidad también de herramienta más aguda, más el momento de crisis. Es Claro. por eso por lo que le añadí luego el capítulo de gestión en crisis. Cualquier persona lo puede leer, puede recibir, porque también hay herramientas que sirven para todas las Claro, personas. son herramientas genéricas de gestión emocional y de también gestión cognitiva y gestión corporal. Y de hecho los hablo en consulta con personas que vienen por cualquier situación y de cualquier profesión, con lo cual ellos también se pueden beneficiar de todas estas herramientas y también conocer un poquito más del mundo médico, porque como hago también reflexiones un poco de lo difícil que es sobrevivir con esa sensación de carencia, yo creo que facilita a lo mejor empatizar un poquito con el colectivo Sí, sanitario, pero con intención de que todos nos movilicemos para que reciban mucha más formación en estas habilidades de las que reciben. sí, es verdad. Esto que dices de la empatía, ¿no? Y de saber un poquito en qué mundo se mueven también los Mm, médicos o los sanitarios. Por ejemplo, yo que durante esta pandemia he estado dando soporte, ¿no? A enfermeras y a sanitarias también a través
de las herramientas, bueno, que tú utilizas, como es Somatic Experiencing y Ujú. algunas más. Y es verdad que me he dado cuenta de, ya no solo en este momento de crisis, sino que al final, habitualmente el trabajo es así, o sea, ese trabajo es duro, ven casos muy extremos habitualmente, o sea que esto ha sido un, algo muy, muy extremo, pero habitualmente también están ahí, o sea Sí, que su carga de estrés es constante de alguna manera y sí. no lo conocemos, ¿no? Muy habitualmente. Sí, de hecho, porque tú como paciente vas a tu consulta, que dura lo que sea, que tú llevas tu historia personal, pero no sabes que para el médico es uno tras otro, normalmente un nivel de exigencia en rapidez y en diagnóstico y en productividad muy alta, y a un nivel de mucha profundidad, porque tú le llevas tu historia y tu dolencia, pero muchas veces trasciende y también cuentas algo de cómo te afecta a nivel familiar y en qué ha Ujú, trascendido en tu vida. Entonces es constante y estamos más, o sea, estamos más en contacto con el dolor y el sufrimiento que no con la resolución muchas veces de la sintomatología, porque muchas veces no podemos curar. Podemos claro, acompañar en el claro. dolor o en las limitaciones, pero para eso tampoco se nos enseña mucho, con lo cual nos genera mucha frustración y objetivamente es una consulta tras otra de mucho dolor. Ujú, Y ese es el día a día. Muchos médicos te lo comentan un poco como si fuera una batalla diaria. ujú, Y siempre desde eso, el sufrimiento, el dolor, las limitaciones. claro. Y eso no lo conocemos en realidad, Mm. no lo conocemos. Nos cuentas en el inicio del libro la importancia del trato, ¿no? Del acercamiento y de la comunicación desde desde los profesionales hacia los pacientes. O sea, esta conexión social y humana, que luego un poquito más adelante veremos que es esencial y que es muy importante, en ocasiones es como casi inexistente, ¿no? O es muy fría. Entonces, ¿por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué no se le da este vínculo? ¿Por qué no se da este vínculo entre humanos, ¿no? Cuando vas a una consulta o cuando vas sí, a la consulta. Sí, yo pienso que se nos enseña a deshumanizarnos desde los primeros años de la carrera de medicina, Ujú, porque siempre lo que estudiamos son enfermedades descontextualizadas de la historia del paciente y se nos enseña mucha técnica y mucha teoría y muchos dogmas de lo que es correcto. Y aunque luego sí que se nos da una orientación de qué debería recibir el paciente, lo hacemos también desde forma muy teórica. Entonces, como desligándonos de nuestra parte humana y vulnerable también. Con lo cual hay muchas directrices buenas que nos dicen protocolos tipo, sea usted empático. Pero ujú, yo no puedo darme un botón y ser empático cuando a lo mejor me está movilizando algo de lo que me ha contado el paciente. O hay algo que me resuena o que me incomoda del propio paciente y no puedo sentir esa empatía. Entonces, si yo no tengo conciencia de que yo también tengo que primero trabajar mis propias historias o mis propios procesos, no puedo luego desarrollar de forma auténtica esa empatía. Entonces, ujú, la teoría está, pero siempre como sacándonos a nosotros los médicos un poco de la ecuación relación médico-paciente. ujú, Entonces, sin querer, yo creo que es que nos enseñan a ejecutar protocolos o a poner en práctica lo que hemos aprendido de diagnóstico y de tratamiento, pero sin ver al paciente de forma pues, holística, más global, incluso también las vertientes socioeconómicas que también muchas veces tienen un peso. ujú, Entonces es que se nos enseña eso. Y que si además no tenemos herramientas, yo no sé si, hablo como si yo fuera médico en este momento en una consulta, no voy a saber acompañar al paciente, por ejemplo, si se desborda emocionalmente. claro. Con lo cual me va a ser más fácil sobrevivir si yo soy un poquito más técnica y no facilito o no permito que ese encuentro un poco más profundo ocurra en consulta. Para eso tengo yo que aprender a Ujú, manejar y acompañar a alguien en un desbordamiento emocional. Por eso casi primero que se nos enseña. Luego los roles que tenemos también de médicos más mayores suelen ser así, porque vienen desde una tradición médica como más autoritaria y paternalista. O sea, aunque es verdad que eso ha ido cambiando, pero suele ser un poco el modelo que se espera entre compañeros y que la sociedad también nos ha enseñado. Entonces se nos enseña que así funciona un médico y como no se nos da herramientas personales, nos puede ser demasiado invasivo cuando hay un encuentro más profundo con el paciente.
Con Ujú, lo cual, para mí es supervivencia pura. Es como ujú, ponerse un rol un poquito más frío, más aséptico o más ejecutivo, ujú. pero un poco desde la supervivencia. Lo que hay que entender es que es supervivencia del médico. Claro, No es que por corazón sea así de frío, sino claro. porque no lo sabe manejar, le viene grande, bastante responsabilidad tiene con eso, recoger al paciente, explorarle, hacer un diagnóstico, un tratamiento, y toda la faceta emocional y todo lo que trasciende una enfermedad en una persona, no tenemos técnicas para acompañarles, con lo cual prefiero hacerlo de Claro. esta forma más distante. Porque de ahí es como que ni siquiera el propio médico o la propia doctora, ¿no? Sabe recoger su propia gestión emocional. Es como que quizás se ha desbordado en muchas ocasiones y no ha sabido ni siquiera en su propia vida emocional, Sí, en su propio cuerpo, recoger eso. Entonces, si yo no puedo recoger lo mío, ¿de qué manera voy a poder recoger el de los demás, ¿no? claro. Fíjate un poco, si el propio médico no se permite, por ejemplo, entristecerse o enfadarse, frustrarse porque algo no ocurre como le gustaría y lo niega porque no tiene herramientas para eso, le va a ser muy difícil ser testigo de otra persona que también se enfada cuando le das un diagnóstico o se entristece o llora desconsoladamente. Ujú, Entonces, es demasiado invasivo para ese médico, con lo cual no me puedo meter allí porque no tengo claro, herramientas claro. y tampoco se me permite a mí que yo pueda pedir ayuda para cuando a mí me pase esto, con lo Mm. cual, supervivencia pura. Claro, no quiero sufrir tampoco con lo tuyo y pongo una barrera, ¿no? Ok. Y desde aquí entonces nos hablas de la comunicación no violenta o comunicación consciente, que es desarrollada por el psicólogo Marshall Rosenberg, como una manera de más coherencia para expresarnos con los demás. Entonces, ¿qué traería de beneficioso esta herramienta, esta comunicación verbal en el ámbito de la consulta y del ámbito sanitario? A mí esa herramienta me encanta. Lo primero porque parte de Mm, la simetría entre las personas. O sea, tú entiendes que eres un igual al otro, que hay unas necesidades debajo de lo que tú hablas y que si tú te das espacio para escuchar cuál es tu necesidad interna, va a ser más fácil que la puedas transmitir. Pero a la vez vas a ser consciente de que la otra persona también tiene una necesidad tan válida como la tuya y vas a ayudarle también a que sea consciente de ella y te lo pueda transmitir. Entonces, ujú, primero es que es un marco, a mí me gusta mucho, de igualdad. Luego de reconocernos todos humanos en los que tenemos necesidades, igualmente válidas, más allá de que luego haya que negociar. Y entonces el objetivo, además de la comunicación no violenta, no es que tú consigas lo que tú pretendes o tu necesidad a toda costa, sino que haya un encuentro honesto con la otra persona, donde ujú, realmente puedas entenderle y acogerle como persona, igual que la otra persona te pueda entender a ti. ujú. Entonces, además nos ayuda mucho cuando nos dan un poco pasos comprensibles y la comunicación no violenta te lo explica en 4 pasos, que aunque luego practicarlo cuesta más, pero sí es fácil de explicar, o sea que es una herramienta fácil de poder divulgar y que lo comprendan. Sí, sí, sí. Y además es que no solo es con la comunicación con el paciente. Yo primero en un capítulo hablo de la comunicación no violenta entre iguales, o sea, puede ser entre compañeros o entre tus propios familiares y demás, y luego cómo practicarla en la consulta ayudándole al paciente a que se exprese de esa manera, porque eres tú el que sabes de esa teoría, normalmente el paciente no la sabe. Ujú, Pero es que tenemos que contemplar todo. El médico no solo está ejerciendo cuando está en la consulta con el paciente, también tiene muchos compañeros y adjuntos superiores, inferiores y mucha jerarquía, donde también tiene que aprender a comunicarse, claro. porque de ahí hacer un contexto amable y agradable de trabajo o una guerra, como es en algunos sitios. Ujú, ujú. Claro, es una base, ¿no? Es la base no solo para, bueno, es una comunicación global al final para comunicarte con todo el mundo. Primero contigo mismo. Yo es verdad que la conozco desde hace años y bueno, hay veces que la pones más en práctica, hay veces que la pones menos. Sí. Pero es verdad que la comunicación no violenta comienza desde qué es lo que te pasa a ti, ¿no? Empieza las frases como siento esto o me pasa esto cuando ocurre Ujú. cierta cosa, ¿no? Entonces, como poner primero lo que está pasando en ti
para no ponerlo fuera, no echar balones fuera y desde ahí ya poder comunicarte desde otro lugar con las Sí. personas. Y sobre todo también facilitar el encuentro, porque cuando yo lo empecé a estudiar me di cuenta de lo mal que lo hacía previamente, Ujú, lo que juzgaba, clasificaba, hacía frases de estas que empiezan porque tú siempre no sé qué o tú nunca tal, sí, con globalizaciones así. sí. Entonces luego te das cuenta de que eso lo único que está haciendo es sembrar que la otra persona se defienda y entrar en una Ujú, escalada los dos. Cuando ya renuncias a ese tipo de lenguaje más agresivo, eres honesto contigo, lo estás hablando de ti, tu emoción y tu necesidad. Y pretendes que el otro también te diga cuál es su emoción y su necesidad. No estoy imponiendo nada, no estoy acusando de nada. Le estoy diciendo, así soy yo, así lo vivo y esto necesitaría. Entonces ahí ves también que quitas un 80% de energía gastada en una dialéctica que no te llega a nada. ujú, Y te vas realmente a la esencia y al fondo de lo que dos personas necesitan en su encuentro o desencuentro. ujú, Con lo ujú. cual es maravillosa y como tú dices, a veces lo logro también poner en práctica, otras veces no porque puede que te bulla mucha enfado o mucha cualquier Claro, cosa, claro. pero Y ayuda es, mucho. y es verdad que ahí es donde se juntan los dos humanos, ¿no? Es donde, en esa comunicación es donde ya se juntan dos humanos y cada uno con los suyos se puede Ujú. conocer desde ahí. Y yo pensando ahora, y a nivel, ¿no? Como, imagínate, como para dar un diagnóstico, bueno, pues de alguna enfermedad más grave, también puede servir, ¿no? Toda esa comunicación Muchísimo, porque consciente. si tú entiendes primero, además, que casi lo primero que nace es la emoción, o sea, es un poco que me ha supuesto, por ejemplo, que yo le esté hablando de una posible enfermedad autoinmune, imagínate. Luego cada uno tiene en Ujú, su fantasía que es esto de la enfermedad autoinmune. Pero si la persona que lo recibe es capaz o tú le ayudas a que tome conciencia de qué emoción hay en ese momento, te va a guiar al siguiente paso. Es decir, si yo estoy asustado, lo primero que tengo que ver es qué necesito para calmarme y tener una cierta seguridad para poder escuchar lo siguiente. ujú, Pero si lo que te hace ver es que estoy enfadado, es que necesito otro tipo de acompañamiento, por ejemplo en la descarga, simplemente de qué rabia escuchar lo que yo te estoy diciendo ahora y demás. Pero si lo que se da cuenta la persona o tú le ayudas a que se dé cuenta es que hay una tristeza, también el acompañamiento va a ser distinto. claro. Entonces, es que es maravilloso porque realmente hace que sea un encuentro fluido. No hay Ujú, algo protocolizado con todo el mundo para dar una noticia o para recibirla. Tienes que ir fluyendo con lo que va sintiendo la otra persona y ayudándole un poco a ver qué necesidad hay debajo. Porque yo puedo inferir, por ejemplo, cuando una persona tiene miedo, obviamente necesita sentir seguridad y calmarse. Y yo puedo tener unas ideas de qué le puede calmar, pero a lo mejor a esa persona le calma otra cosa. Imagínate ujú, que esté presente, o sea, a mí se me puede ocurrir, pues que esté presente tu pareja durante la consulta, a ti te haría bien y te estaría más tranquilo. Pues a lo mejor me dice que sí o a lo mejor me dice que no. Con lo claro, cual no es meter directamente a la pareja en la consulta, sino testar si claro, esa propuesta para esa persona sirve para regularse y calmar un poquito su miedo. claro, claro. Muy interesante. La verdad es que la comunicación no violenta, comunicación consciente, a mí me parece una gran herramienta Sí. para este ámbito y luego para el ámbito, bueno, para todos los ámbitos, ¿no? Familiares y sociales. Mm. Entonces, nos hablas también de la perspectiva errónea de los profesionales de la salud y de emergencias, de no reconocer que la propia profesión les puede afectar y por ello no toman, ¿no?, las medidas psicoemocionales, ya sean tomando seminarios de gestión emocional o terapia individual si fuera el caso. Entonces, ¿crees que ahora con todo esto que ha ocurrido y que sigue ocurriendo en el ámbito sanitario, los profesionales han podido ver su vulnerabilidad y puede que se pongan más en valor este aprendizaje de la gestión emocional? O sea, es como, venga, ahora con todo esto, de repente hemos Mm. sentido, ¿no?, lo que ha ocurrido y puede que quieran ver su gestión emocional. Sí, yo pienso que primero se les está dando un permiso social, es decir, Ujú, toda la sociedad está viendo lo duro que ha sido esto
y especialmente lo entienden en los que han estado en primera línea, los sanitarios, con lo cual ya hay como un permiso, cosa que normalmente no había. Normalmente también un paciente lo que quiere es tener un médico fuerte, resolutivo y que además sea muy sabio. Ujú. Y es como que incluso hay una forma un poco inconsciente de no querer ver esa vulnerabilidad. Y luego también entre los médicos está ese ideal de médico fuerte donde eso nunca se ha trabajado. Entonces, de repente ahora con la pandemia sí que hay un permiso social y un permiso entre compañeros que, llegados a un extremo de muchísimo sufrimiento, se han sido capaces de levantar la mano y decir, lo estoy pasando mal, no puedo con esto, empiezo a tener sintomatología de todo tipo, me parece que esto es un trauma, estoy empezando a desapegarme, no querer ir al trabajo o pues sentirme sobrecargado. Entonces, la pena es que hemos tenido que llegar a este extremo de tantísimo dolor. Es como si te duele Ya. algo, pero no llegas a pedir ayuda hasta que no te sangra. Pues ahora que ya ha sangrado, ya empiezan Mm. a pedir ayuda y además socialmente se da ese permiso entendiendo que sí, que es un sangrado en toda regla. Ujú. No hay mal que por bien no venga. Una pena que haya tenido que ser en esta situación, pero a la Efectivamente, vez vamos a sí, coger la ola. Y entonces ya claro. pues empieza a ver, pues eso, ya en las instituciones empiezan a ofrecer la ayuda pues a nivel de talleres o grupos un poco de encuentro entre profesionales en simetría. Hay muchos formatos, pero bueno, un poco como grupos de apoyo. Ofrecer terapia individual, Ujú. ofrecer cursos de crecimiento personal o de herramientas. Entonces, menos mal que a raíz de esto se empieza a movilizar. Yo lo que espero es que no sea solo en el punto agudo que ha habido ahora por la pandemia, Sí. que una vez que estén un poquito más regulados los médicos los vuelvan a abandonar o todo el personal sanitario, sino que entiendan que es una faceta más que hay que cultivar y que hay que ofrecerles un seguimiento desde que son estudiantes hasta que luego son residentes, son adjuntos, lo mismo en otras profesiones sanitarias o de cuidado, pero que tiene que ser un constante, porque aparecen, incluso teniendo herramientas, luego aparecen muchas situaciones donde tienes que volver a trabajar algo que has trabajado, o aparece Ujú. algo nuevo, o un conflicto ético nuevo, o un conflicto entre compañeros que te dificulta tu propio trabajo, es decir, es constante. Claro, Más la sobrecarga en sí, que es lo que hemos hablado de historia tras historia tras historia de dolor. claro. Claro, que es como ir, igual que te reciclas, ¿no? A nivel formativo y a nivel académico, pues también como ir igual, aprenderlo desde que eres estudiante y ir reciclándote cada vez más, bueno, durante toda tu carrera, porque además es algo que también es para ti, ¿no? Es para Es tu tu propio salud, bienestar y salud, claro, pero luego va a repercutir obviamente en los pacientes, que es lo que queremos. claro. Porque inicialmente sí que hubo un movimiento un poco de medicina más centrada en el paciente, donde sí se le da ese valor y esa necesidad un poco de otro cuidado hacia el paciente, pero a mi juicio se olvidó también la parte del médico, donde también tiene Ujú. necesidades y Mm. es para su propio bienestar. Yo lo que quiero es que a mí me atienda un médico que esté sereno, que esté fuerte, que tenga recursos, que sea honesto con su propia vulnerabilidad, que Mm. sea a veces también auténtico a la hora de decir, pues esto no lo sé, voy a consultar. O sea, yo quiero a alguien humano y disponible para mí. No Eso quiero es, a alguien exigido en ser fuerte sin tener esas herramientas, más sobrecargado laboralmente, más con una exigencia de saberlo todo. O sea, ujú. yo no me querría poner en esas manos, de Sí, corazón. No. sí, sí. Yo prefiero también a ese médico o a esa doctora que mencionas tú. Bueno, quiero recalcar, ¿no? Todo este movimiento que ha surgido durante la pandemia de un montón de apoyo, ¿no? A los sanitarios de manera gratuita, plataformas, Ujú. psicólogos, terapeutas independientes. Y es lo que dices, ojalá que eso continúe, o sea, que no se quede solo en este pico Sí. y que tanto los propios sanitarios como las instituciones y los hospitales puedan mantener eso ya como algo de por vida Sí, para inherente a la sí, profesión. sí. Es verdad, por ejemplo, que ahora se movilizó no solo a nivel voluntariado, sino también en algunos sitios pagados a los profesionales que atendían psicológicamente a los sanitarios, Ajá, pero ya están rescindiendo esos contratos, con lo ya, cual, a ver, lo que consigues es una remisión de la sintomatología aguda en ese momento, claro, pero siguen sin tener las herramientas para lidiar con el día a día que va a seguir mañana. claro. Con lo cual es como para mí un parche demasiado escueto y demasiado recortado en el tiempo. Es decir, qué Ujú, bien que lo hemos logrado frenar, que no desarrollen más sintomatología de la que tenían,
pero hay que darles herramientas para futuros, no porque venga otra pandemia, que espero que no, pero sí para el día a día, que ya en sí es estresante. Claro, esto es lo que veía yo estos días atrás, que es como, claro, esa sintomatología aguda se ha podido mantener o se ha podido frenar o calmar, pero claro, hay una carga previa, ¿no?, que está ahí, Exacto. que quizá venga también de otras cargas que ya vienen y asociada a todo este momento que hemos vivido y de repente a lo mejor en octubre, noviembre, diciembre, cuando de repente pues venga, ¿no?, una gripe chiquitita o de repente empiecen las sintomatologías normales iguales de una gripe estacional, ¡pum!, toda esa carga que estaba dentro de repente conecta de nuevo con otra vez la situación. Entonces estamos en la misma situación. Claro, porque no se trata de raíz, lo que se ha hecho un poco es paliar la necesidad más aguda y más de un poco poder restituir el día a día. Pero lo que tú dices, hay personas, esto objetivamente sí que ha sido algo traumático, esto es Ujú, como, sí. se puede considerar como un factor estresante objetivamente traumático. Ujú, Hay personas que han desarrollado sintomatología y otras no. Algunas la han desarrollado porque no tenían herramientas previas. Otras porque les ha despertado traumas previos que no tenían resueltos. ujú, Eh, Otro puede ser por lo acumulativo en sí, es decir, una persona si ha tenido una vida bastante serena, aparece esto, quizás no lo desarrolle, pero si ya el día a día, como son los médicos y el personal sanitario, está en lucha, ya es como una gota más, y además desproporcionadamente más grande, que de forma acumulativa pues desarrolla patología. Con lo cual dices, con la intervención en crisis han frenado, pero no se ha resuelto el origen. Y es verdad que luego puede haber un pequeño desencadenante, como lo que tú dices, una pequeña gripe o alguna otra sintomatología que rememore lo previo que no han curado de raíz y vuelva a despertar el trauma. claro, Con lo cual es una inversión lógica no solo para el momento agudo, sino para lo que pueda llegar más lo que tenían previamente sin trabajar. claro, eso es, eso es. Sí, totalmente cierto. Em, Estoy muy de acuerdo contigo en que nos enseñan desde pequeños, ¿no?, a separar el cuerpo, las emociones y la mente. Es como son tres cosas Mm. que están divididas y bueno, y sabemos y ya está científicamente probado que somos un compendio, ¿no? Somos un compendio de esas tres partes y que todo está unido en Sí. nosotros y en nosotras. Que no hay separación entre nuestro raciocinio, nuestro mundo emocional y nuestro cuerpo físico. Ujú. Entonces, el título del manual es Gestión emocional para profesionales de la salud. Pero no solo hablas del mundo emocional, sino de una autogestión racio-emocio-corporal, como la llaman, Sí. ¿no? Que lo nombras así en el capítulo 4. Entonces, Sí. ¿cuáles son las herramientas que propones para llegar a transitar este proceso de autogestión que es unificado, que no es separado? Mm. Sí, ese vocablo me lo he inventado, no sé si existe, pero bueno, es para Bueno, intentar. pero queda genial. Sí, la intención era un poco sintetizar, porque popularmente se entiende más eso, gestión emocional englobando un poco todo, pero es imposible dividirlo, como dices tú. Muchas veces va a ser un pensamiento, un prejuicio, lo que a mí me va a hacer sentir una emoción y lo voy a corporalizar, porque el cuerpo es el vehículo de las emociones. Otras veces es una reacción emocional la que me hace a mí llegar a tener un pensamiento o un juicio. Otras veces es el cuerpo el que reacciona y no eres ni consciente de la emoción, pero eso te llega a elaborar. Entonces, para mí son como se exterioriza por uno de esos tres formatos, o en lo cognitivo, o en lo emocional, o en lo corporal, pero está unido y normalmente tocas uno de esas puertas y las demás también se mueven. Entonces, aunque lo he llamado así emocional, pero sí, está en las tres facetas, por así Ujú, decirlo. Para mí la herramienta base un poco sería el mindfulness, que es como, ujú, llámalo mindfulness o llámalo conciencia corporal ujú, o realmente conexión con tu cuerpo, con tus emociones y tus pensamientos en ese presente. Entonces, para mí, mindfulness eso es como herramienta base que ya de por sí trae mucho beneficio y capacidad de autorregulación, pero que luego va a ser el idioma para poner en práctica muchas otras terapias y técnicas, por ejemplo, el somatic experiencing. Es decir, ujú, para poder procesar las cosas en somatic,
tienes que tener un mínimo de conciencia corporal, conexión con tu cuerpo, capacidad de describir y entonces la primera y la ideal para mí es mindfulness. Luego yo cuento unas cuantas técnicas, yo siempre hablo de lo que conozco, seguro que hay otras Ujú. que también son muy útiles y Claro, claro. todavía, por desgracia, no conozco y espero conocer en algún momento. Ujú. Y son la puerta de entrada, o sea, yo puedo entrar desde lo cognitivo porque tengo enfrente a una persona que necesita un punto de racionalidad, pero desde lo cognitivo voy a hilar con la parte emocional y con la parte corporal. Entonces, soy yo misma la que voy guiando para incorporar las otras dos facetas. Y a lo mejor luego viene otra persona que su puerta de entrada es más lo emocional. Y Ujú. entonces es desde esa emoción voy a hilar la parte corporal, porque necesita ese procesamiento conjunto, pero le voy a explorar también la parte cognitiva o darle un sentido a lo que está haciendo o lo que llaman ahora mentalización. Ujú. Entonces, son distintas puertas de entrada, pero en el procesamiento incorporamos a las tres. Con Claro. lo cual, hay buenísimas técnicas desde todo, que unas que son más cognitivas, otras son más emocionales, otras son más corporales. Pero si yo entiendo que necesito el procesamiento de las tres, soy yo la que le voy a ayudar o enseñar al paciente a cómo englobarlas para que haya una resolución global, si no se queda cojo. Claro, claro, y ahí es donde se ve el tratar a personas, ¿no? Porque cada persona es distinta, hay gente que es más racional, más emocional o más corporal. Sí, O sea, tratar a personas y además luego viéndolas desde un modo más holístico, porque están las tres. Entonces, sí. sabiendo de ciertas herramientas, yo puedo entrar a través de la parte más de corteza cerebral, con más tema racional, pero luego saber que hay una parte Eso. emocional y una corporal que la puedo ir llevando y acompañando para resolver. Luego es muy bonito ver la evolución de alguien que ha venido, por ejemplo, que su idioma preferido es lo racional y es un poco desde donde te expresa todo, pero a base de practicar e ir incluyendo un poco su conciencia en lo emocional y lo corporal, llega un momento que ya el discurso sale solo y ellos lo expresan de otra manera. Y también en esa lógica ya van procesando ellos solos, con lo cual llega un momento que ya no van a necesitar venir a consulta porque ellos mismos se están integrando en las Ujú. tres facetas y Claro, fluye. claro. Al igual que cuando viene alguien eso muy emocional, desbordado, que su lenguaje preferido es la exteriorización más dramática en ese sentido, Ujú. cómo va asilando cuerpo y corteza y llega un momento también que en su discurso está comprendido en un todo. Ya no les tengo yo que preguntar, ¿y eso dónde lo sientes en el cuerpo? O eso, si fuera un color, ¿qué sería? Como algunas de las Ujú. herramientas que tenemos, sino que ya ellos van integrándolo y lo cuentan de una forma muy completa que además vas viendo cómo les va regulando solo. Claro. Entonces es muy bonito ver que realmente tenemos esa capacidad de aprendizaje y de integrar lo que artificialmente hemos separado desde que somos pequeños. Claro, Sí, es como esta promover esa coherencia, ¿no? Porque al final es exacto. una coherencia entre las tres partes y cuando al final alguien es coherente, ¿no? En su pensamiento, en su sentimiento y en su hacer, que es Ujú. la parte corporal, pues ahí es donde está esa salud, ¿no? Entonces, Sí, de esta manera, viéndolo de esta manera tan holística, también la gente aprende a ser coherente, a no quedarse solo ¿no? en un lenguaje preferido, como dices tú, mm, en lo emocional solo, en lo cognitivo solo. Y al integrar todo es como que también, de alguna manera, aprenden también a autorregularse y a poder caminar, transitar por sí. las tres partes. De hecho, cuando ellos lo experimentan, cómo es vivir alineados, ya saben qué es eso lo que quieren, porque dicen, ahí estoy bien, ya aquí todo fluye, porque notas que hay coherencia, como tú dices, entre lo que pienso, lo que siento y lo que corporalmente actúo o se exterioriza. Ujú. Y lo notan así, es como, esta es la sensación que quiero tener. Y también otra forma que yo tengo de explicar los síntomas es cuando no hay coherencia es donde hay un síntoma. Aparece Claro, hay una desconexión entre lo que pienso, siento y hago. Entonces eso da claro, síntomas. El más claro, frecuente es la ansiedad, que es el claro. número uno. Claro. Y esto lo hablamos igual para profesionales sanitarios, o sea, para todas las personas, ya englobamos a todas las personas Sí. en su conjunto. Ujú. Genial. Hay muchas personas, y no solo dentro de los profesionales de la salud, que tienen miedo, ¿no? A conectar con sus emociones, que creen que a lo mejor que por sentir enfado
pues van a tener una respuesta violenta hacia algo, ¿no? Todo este mundo de las emociones a veces es como un poco abrumador. Entonces, hablas en el manual sobre sentir, expresar y actuar una emoción, que son como tres Tres pasos. Tres pasos diferentes. Entonces, ¿nos puedes comentar un poquito estos conceptos? A mí me gusta mucho explicar esto y también me gustó mucho cuando yo lo aprendí para mí misma, porque obviamente yo también tengo mi proceso personal hasta haber llegado a poder, pues eso, hablar de emociones y exponerme como me puedo exponer ahora. Entonces a mí me gustó mucho porque muchas veces venimos con un miedo de, y además suele tener un origen muchas veces en tu historia familiar. Por ejemplo, si has sido muchas veces testigo de una exteriorización muy dolorosa del enfado y de la rabia, puedes tener un poco de aversión a todo lo que significa enfado. Y fijaros que enfado es un extremo de un continuo hasta que se puede llegar a la rabia, el enojo y el querer matar a alguien. Pero la gente le tiene mucho miedo en general y lo meten en el mismo saco. Entonces, cuando tú entiendes, primero, que desde la conciencia, primero, no podemos evitar lo que nos nace corporalmente y una emoción es algo reactivo que nace ante un estímulo y no lo podemos evitar porque estamos vivos. Con lo cual, lo primero es una aceptación de eso. Una vez tengo estas aceptaciones, qué gusto que no va a ser un botón que a mí me haga actuar algo sin conciencia, sino que yo le puedo poner lucidez. Con lo cual, desde darme cuenta de eso, primero puedo sentir esa emoción, o sea, darme el permiso y permitir un poco lo que mi cuerpo está pidiendo en ese sentido, pero poder incluso investigar qué es esto que estoy sintiendo. Puede ser enfado, puede ser decepción, puede ser frustración, porque es verdad que en esto que no nos enseñan de lo emocional, al final conocemos 4 emociones. Cuando empiezas a investigar vas afinando y vas reconociéndote en muchos matices que hay de muchas emociones. Yo a veces siempre animo a las personas que se cojan en internet un listado de emociones y de repente dicen, pero si hay como 80. Y entonces empezar como a jugar, ¿qué es esto de sentirse, pues no sé, decepcionado o con desasosiego, alguna cosa? Entonces lo primero es darte permiso a algo que te van a hacer y que no puedes evitar. Y desde ahí es sentir, o sea, simplemente reconoce esa emoción. Y luego tú puedes elegir libremente cómo la quieres expresar. Sí que hay un porcentaje que es automático porque tu cuerpo exterioriza corporalmente algo que has sentido, a no ser que tú activamente lo frenes. De repente, si tú me dices algo que me enfada, aunque yo no quiera quizás sacar un gesto corporal de algo que no me ha gustado. Pero desde la conciencia también puedo elegir si quiero seguir exteriorizándolo y permitirme, si me he enfadado, mantener el ceño fruncido, por ejemplo, e incluso verbalizarlo o decirte tal, lo que yo quiera hacer con eso. Y el siguiente paso sería actuarlo, es decir, ¿yo qué quiero hacer con este enfado? Yo, por un lado, ha habido una expresión externa que tú has podido ver o no, pero luego puedo elegir también qué quiero hacer con el enfado. Y actuarlo sería decirte, oye, Jorge, quiero hablar contigo, esto me ha dolido, o lo que yo quiera. Pero fijaros qué alivio ver que tenemos la capacidad de elección. Desde la autenticidad de que no puedo evitar tener una emoción, desde el acogimiento de que la emoción que sea es real y no lo voy a hacer un juicio. Puedo sentir envidia de algo que tú me has contado y me siento tan mal que no quiero sentirla y la evito, pero es que es natural, ha nacido, tiene más sentido que la acoja y desde ahí luego que elija cuánto quiero exteriorizarla y en qué formato, porque a lo mejor yo me quiero ir a mi cuarto a gritar estoy súper envidiosa o a enfadarme contigo, yo elijo. Y luego cómo la quiero actuar, es decir, ¿qué quiero hacer con ella? Pues me lo callo y sigo enfadada, hago un dibujo de Jorge y le hago muchas rayas en el enfado, voy a ir a hablar con él, pero es el lujo de que tenemos muchos pasos de elección y que no que porque sintamos enfado va a significar que vaya a hacer algo agresivo contra ti o que me vaya a convertir en una persona, que eso suele ser mucho de la historia que van contando las personas, como he visto a lo largo de mi vida que se enfadaba mucho. Claro. Entonces es empezar a desgranar un poco, ver que hay mucha intensidad dentro de una emoción, que es natural y no la podemos evitar. Y luego que desde la conciencia podemos elegir qué queremos hacer en esos 3 pasos. Claro. Y desde ahí ya es como que te da ese relajo, ¿no? A decir, bueno, pues ahora sabiendo estos pasos, estos conceptos y que además tengo la capacidad de elegir cómo transformar o cómo
ver esa emoción, es como que también te da ese relajo de, bueno, pues, y como la curiosidad, ¿no? De vamos a poder ver mis emociones sabiendo que puedo elegir la manera que considere claro. para transformarla. Sí, porque muchos también lo cuentan como, no, es que yo no sé controlar las emociones. A mí no me Claro, gusta nada la expresión control de emociones, controlar, para, es sí. más gestión o fluir en emociones, como si fuera algo más grande que ellos y que les inunda y les invade. Ujú, No, si tú las reconoces, le pones nombre, te lo permites, luego eliges, tal, vas a ver que no, que están más a tu favor, no es como una oleada de invasión. claro, eso es, eso es. Ujú. Em, en este manual te apoyas también de otras técnicas y abordajes psicológicos, como es el análisis transaccional y el juego de roles. Para quien no conozca estos conceptos, el juego de roles transcurre entre personajes, ¿no? Es el salvador, lo que conocemos como el salvador, la víctima y el perseguidor, el Ujú. perpetrador, diríamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el papel más representativo dentro de los profesionales de la salud y cómo se pueden armonizar este triángulo vicioso entre esos tres? Mm. A mí me gustó mucho conocer esta teoría porque de repente vi claridad en Mm, dinámicas en las que yo me metía y no era consciente o dinámicas que veía luego. Y es que se van a repetir en muchísimos contextos y especialmente en el trabajo, porque es donde están más acusados estos roles de autoridad y de subordinación y demás. Con lo mm, cual es que maravilloso si todos supiéramos cómo funcionamos cuando nos metemos en uno de esos tres roles. En mi experiencia es que tenemos una tendencia los médicos al rol salvador, ujú, que sería un poco esa necesidad de ser necesitado y esa tendencia a sobreactuar ayudando sin darnos cuenta de que inconscientemente minimizamos y victimizamos un poco a la otra persona, porque no la consideramos adulto adulto, que estamos ujú, como negociando una ayuda, sino que yo me hago cargo de tus necesidades sin que ni siquiera me lo verbalices o yo detecto necesidades que tú no ni siquiera y las resuelvo sin darte a ti oportunidad de que tú pidas ayuda o de que tú desarrolles tus herramientas para tener esa ayuda o de que sea algo negociado. Con lo cual, sin querer, se generan como, se llaman como cupones de factura, por así decirlo, donde luego siempre se comienzan con dos roles que siempre son complementarios y luego hay un cambio y se cambian los roles y vuelve a haber como una factura final. No voy a contar aquí la dinámica, pero sí entender que ujú. tenemos esa tendencia, que también quien estudia medicina y quiere ser médico normalmente hay una intencionalidad de ayudar y de aportar, con lo cual tiene esas ganas de aportar algo y de facilitar a los demás. Pero sin querer, a veces no nos damos cuenta de que no hay un respeto si resolvemos en exceso o sobreactuamos con la otra persona. Entonces creo que eso Ujú. sería el inicial, en el que yo también me he reconocido y estoy limando al máximo para que no se ponga de manifiesto. Bueno, y yo también levanto la mano Yo, ahí, porque al final es todos los que nos dedicamos, ¿no? Al sí, cuidado y ya seamos terapeutas o lo que sea, que siempre sí, nos pilla ese rol del salvador. sí, yo creo que todos los cuidadores en general. Entonces, lo bueno es reconocer que esta dinámica existe, reconocer cuál es la tendencia de cada uno y tener muy claro que la única manera de no jugar juegos es no entrar en uno de los roles. Entonces, empezar a distinguir qué es ayudar y qué es sobreproteger minimizando el otro. Entonces, Ujú, yo creo que conocer esto sería maravilloso. mm, Y luego hay recomendaciones así un poco específicas para los salvadores, que es un poco ayudar, o sea, estimular al adulto que tiene la otra persona. Es decir, no te voy a resolver, si yo veo que tú tienes frío, no voy corriendo y te doy una chaqueta, sino preguntarte tú sí, como adulto, ¿tienes frío? ¿Tú tienes chaqueta o quieres que yo te traiga algo? Es decir, se negocia, se consensúa cuál es el negocio, pues la negociación de la ayuda, pero desde el respeto que el otro puede, no mm, sobrecargándome porque luego va a haber generalmente una factura hacia el otro. Y también valorando cuánto quiero ayudar, es decir, cuánto es una ayuda sana a otra persona que tiene frío y cuánto sería ponerte una chaqueta y darte un caldito y darte friegas cuando tú mm, mismo te puedes dar friegas o coger tú todo el caldito o coger tu chaqueta. claro. Es como en el análisis transaccional sería como ese rol de padre y niño, ¿no? Es como ponerse en el rol del padre y Sí, tratar a la persona como si fuera un niño o una niña en vez de estar en el rol de adulto adulto. exacto. Es lograr darte cuenta tú de que
lo que tienes que hacer es estimular el adulto del otro y que te responda como un adulto. Si tú entras de padre, estás estimulando un niño, que es una víctima, y tú un salvador. Si entras de niño, estás estimulando un padre. Pero si entro de adulto, estimulo un adulto. Antes hablábamos de la importancia de la conexión social, ¿no?, que comentábamos al principio. Y vemos en la teoría polivagal que desarrolla el doctor Stephen Porges, pues toda esta base científica, ¿no?, que sustenta la importancia de conectar a nivel humano y con los demás miembros de nuestra especie. Entonces, resumiendo un poquito la base de esta teoría, ya que pues, da para muchas horas, diremos que, bueno, que nuestro sistema nervioso ya no solo se basa en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, sino que dentro del sistema nervioso parasimpático tenemos esas dos ramas diferenciadas del nervio vago, ¿no? La rama del vago dorsal y la rama del vago ventral. Para poner en contexto, es como que la rama del vago ventral tiene que ver con los músculos de la cara, con el corazón, los pulmones, ¿no? Es esa rama que inerva la expresión facial, la prosodia y la entonación en el habla e incluso la capacidad de discernir la voz humana del ruido de fondo, ¿no? Entonces, citas en el manual a Deb Dana en su libro de la teoría polivagal en terapia, que dice que no son las palabras en sí mismas, sino los patrones de ritmo y sonido, junto con la frecuencia, duración e intensidad del habla, lo que revela nuestras intenciones. Entonces, ¿cómo afecta esta prosodia al sistema nervioso de un paciente cuando un médico o una doctora que le está viendo y no está usando su rama del vago ventral, que es la encargada de la conexión social? ¿Qué pasa? ¿No? Ahí. A mí me gusta mucho conocer esta teoría porque es como que respaldaba lo que intuitivamente yo veía que tenía capacidad de regular y calmar un poquito al paciente usando mi intencionalidad, mi voz y un poco la expresión facial. Cuando nos damos cuenta de lo maravilloso que es que ya lo tenemos de base, o sea, esa capacidad la tenemos dentro, y estamos dejando de lado la capacidad que tenemos de dar un primer mensaje de seguridad al paciente. Eso lo explica la teoría polivagal. Lo primero que hacemos todos es, incluso animales, es testar un poco ¿esta situación es segura o es una amenaza? Si es segura, yo estoy tranquilo, pero si es una amenaza ya voy a poner en activo o la parte de la lucha o huida o me puedo paralizar si es demasiado. Pero fijaros qué importante es que simplemente cuidemos ese primer mensaje de seguridad que nosotros podemos emitir hacia el paciente y que el paciente, según lo que nos devuelva, podemos ver si es suficiente o no para crear ese mínimo sensación de seguridad. Entonces, fijaros, yo lo veo, es maravilloso porque ya lo tenemos según nacemos, tenemos esta capacidad de hablar y gesticular y expresarnos. Con lo cual, si somos conscientes, vamos a ayudar en la intencionalidad, en el tono, en el ritmo con el que yo esté hablando, en la expresión que yo pueda poner de amabilidad, de un poco de relax, de confiar, de prestar atención de forma genuina al otro. Voy a cuidar también un poco el contexto. Habla también Porges de lo difícil que es en el ámbito sanitario por los ruidos que ya hay en el hospital en sí, por la tensión donde aparece, tú estás mirando al médico y de repente sale una puerta y aparece un enfermero que no sabe a qué viene, si es invasivo, si no. O sea, ya de por sí es estresante. Más los ruidos de fondo de todas las máquinas que hay que te dificultan un poco lo que tú has dicho, rescatar un poquito la voz humana, que es la que te va a decir si la situación es segura o no. Entonces, enseñar y hacer hincapié esto a los médicos y a todos los sanitarios, de que solo con la intencionalidad en la voz, que cuidemos un poco el ritmo con el que decimos las cosas, que nuestra expresión esté acorde. O sea, no podemos tener una expresión sin un contacto visual si a la vez estoy escribiendo al ordenador, que es un rollo, porque necesitamos hacer la historia al ordenador. Claro. Pero si tú ves la poderosa herramienta que tenemos solo de regular al paciente con la expresión facial, con el tono y un poquito lo que transmitamos, vemos que solo dedicarle unos minutos iniciales a eso y luego mantenerlo en coherencia, pero vas a ver cómo se relaja el paciente, le cambia la expresión facial, está más receptivo. Entonces estamos ahí fluyendo un poquito con nuestra expresión y la suya. Y esto es bilateral, es decir, si yo veo un paciente que viene con una expresión y un tono de voz más fuerte y además también me va a dar a mí
me va a transmitir una intencionalidad que tiene. A lo mejor viene enfadado por cualquier cosa, pero yo tengo que estar receptiva a esto y luego ver si yo desde mi expresión facial y mi prosodia también puedo regularle a él para bajar ese estado y que podamos tener un encuentro fructífero entre los dos. Claro. La verdad es que a mí me encantó descubrir también esta teoría polivagal y me parece que tiene horas de conversación y tiene un montón de desarrollo. Además, ahora, ¿no? Todo lo que está pasando también con la conexión social, todos estos meses de estar confinados y bueno, y esta parte de no poder conectar socialmente ahora o de otra manera con las personas, también creo que es un tema de debate bastante interesante. Sí, además fíjate, lo incómodo de las mascarillas, es verdad que lo más expresivo se supone que es esta zona orbicular alrededor de los ojos, pero te queda la otra mitad donde también estás viendo la coherencia entre esta parte de Claro, arriba y la de abajo. Y luego es verdad que la mascarilla no distorsiona mucho la voz, pero también dificulta. Entonces es como un punto más de dificultad a la hora de yo regularme contigo. O algo muy bonito que vi una iniciativa, yo creo que eran enfermeras, no sé si era de una UCI, pero vi una foto que como siempre llevaban todo el equipo de EPI, no se les veía prácticamente nada. Y entonces se ponían una foto de ellos sin toda el EPI, el equipo de protección, para sí, que el paciente fuera reconociendo quiénes eran, vieran una claro, expresión, algo que les transmitiera un poquito esos mini ojos que veían claro, cuando estaban ahí claro, ingresados. qué buena idea. Sí, sí. Te quería preguntar también de qué manera podríamos utilizar la base de la teoría polivagal para cuidarse los médicos y los profesionales de salud, pero no sé, creo que a lo mejor ya me la has respondido. Bueno, si tú eres consciente también, no solo la quiero usar para los pacientes, también la quiero usar para mí, con lo Claro, cual yo también lo puedo usar para resetearme entre paciente y paciente. Y entonces soy consciente de eso y puedo buscar a alguien alrededor mío con la que tener un momento de conexión social agradable. O ver esa persona que siempre está sonriente que a mí me hace bien. O generar un momento de complicidad porque contamos un chiste de algo que nos hace gracia. Entonces, yo también la quiero usar para mí y yo también me doy cuenta que me es más agradable estar con unas personas u otras según su expresión y también la voy a facilitar que el otro esté mejor, mi compañero, para que yo también esté mejor en esta corregulación entre nosotros, con lo cual es para los pacientes pero para mí también. claro. Y utilizar incluso esos momentos, ¿no? De recursos, ¿no? En los que me junto con gente más afín o que me apetece o de risas y utilizarlo también para yo poder luego regular mi sistema Claro. cuando lo necesite. Ok. Y volviendo un poco al capítulo 8 del manual de gestión emocional en momentos de crisis, y aquí habla sobre el trauma agudo, como de las manifestaciones postraumáticas que pueden surgir pues pasado un tiempo o que van a ir surgiendo después. ¿Cómo ves tú, desde tu punto de vista profesional, cómo ves la salud a un corto o medio plazo de los sanitarios y de la población en general después de todo esto que nos toca vivir? Pues yo creo que van a pasar meses hasta que haya una recuperación total. Y sí que la situación, por ejemplo, de los sanitarios ha sido de un estrés muy agudo, con lo cual ahora, y muy extremo, lo normal es que haya una bajada muy extrema también. Y que luego, si no tenemos claro que el objetivo no es solo que esa situación aguda pase, sino capacitarles para lo que esté por llegar, más lo que ellos tenían sin resolver previo, podemos llegar a hacer a que sea un problema acumulativo, un poco. Con lo cual, yo creo que sí es esperable que haya más coletazos de esto y que también normalmente tendemos un poco, pues de forma en supervivencia, a dejar a un lado, incluso disociarnos lo que no podemos procesar. Con lo cual, es normal que quizás después del momento agudo se estabilice, pero después aparezcan meses más tarde mucha otra patología que también necesita tratamiento. Vamos a recordar un poquito el libro, ¿no? Que es Manual de Gestión Emocional para médicos y profesionales de la salud, que está en ebook, que en junio va a estar en papel, que la editorial es... Desclée de Brouwer. Sí, Desclée de Brouwer, y que lo pueden comprar ahí. Y mirar tu página web también, que es www.integramente.com. Es. www.integramente.es.
Pues muchísimas gracias, Belén. La A verdad ti. es que ha sido un placer. Se nos han quedado ahí un par de preguntitas y de cosas, pero bueno, el tiempo, la vida familiar apremia. Y tendremos más oportunidades. A mí, como ves, me encanta, también se me ha ido el tiempo volando. Me hace Sí, mucha ilusión también que estemos hoy en este contexto y no otros que hemos estado tú y yo ahí de prácticas y de sí, ejercicio y de sufrimiento y de alegría. es verdad. Así que qué bien pues estar acompañándonos también en este crecimiento. Pues sí, la Así verdad es que que hasta cuando quieras, otra vez. ha sido un placer leer tu libro, escucharte y seguiremos hablando Muy largo y bien. tendido, ¿vale? Mil Muchísimas gracias. gracias, Belén. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Chao, chao.